Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Se imaginan estar en Tenerife, una mañana soleada, caminando por el puerto y de repente darse cuenta de que el hombre que ha revolucionado las telenovelas turcas está allí, rodando una escena cargada de acción? Pues eso está pasando ahora mismo. Can Yaman está dejando huella en cada rincón de la isla, y las grabaciones del Laberinto de las Mariposas acaban de llegar a un punto crucial. Se ha confirmado que la primera parte del rodaje está prácticamente completa, y la expectativa sube cada día más. Esta producción, con toques de romance, espionaje y traición, se ha convertido en una verdadera locura entre los fans españoles, y la fiebre continúa creciendo. Lo más impactante es ver cómo Tenerife se transforma. Un día hay turistas relajados tomando café, y al siguiente, se cierran calles enteras porque el equipo de rodaje está filmando escenas clave. ¿Saben qué significa eso? Que lo que veremos en pantalla será visualmente espectacular. Santa Cruz, Puerto de la Cruz, Granadilla. Cada rincón ha aportado algo diferente a la serie. Can Yaman ha demostrado que no solo es un actor talentoso, sino también una estrella cercana. Se toma fotos, firma autógrafos y siempre aparece con una sonrisa. Ese tipo de carisma no se compra, nace con la persona. Pero esperen, porque hay más. Hace poco lo vimos en un evento cultural único, una luchada canaria. Sí, Can se metió de lleno en la tradición local, posó, disfrutó y hasta bromeó con los luchadores. Imaginen el contraste. Un agente secreto ficticio al borde de convertirse en el hombre más buscado de España, y al mismo tiempo, un invitado curioso que disfruta de la cultura isleña. Esa dualidad lo ha vuelto aún más querido, porque no es una estrella distante, sino alguien que conecta con la gente. La historia de la serie es una bomba. Un agente perfecto, traicionado por quienes confiaba más, de pronto acusado y convertido en fugitivo. La lucha por limpiar su nombre lo empuja al límite, pero también lo acerca al amor más inesperado. ¿Cómo no engancharse? Entre disparos, persecuciones y momentos de profunda vulnerabilidad emocional, Laberinto de las Mariposas promete hacernos sufrir, sonreír y enamorarnos al mismo tiempo. Y con actrices como María De Nati, Andrea Duro y Michelle Calvo compartiendo pantalla, el resultado promete ser explosivo. Algo que también ha llamado la atención es el profesionalismo del equipo. Mientras dos unidades de grabación trabajan simultáneamente, el director confirma que la acción será intensa y constante. Y aún falta más. A finales de diciembre terminan en Tenerife y en 2026 todo se moverá a Madrid. Imaginen una ciudad icónica como Madrid sirviendo de escenario para los episodios finales. Calles históricas, edificios modernistas, plazas abarrotadas. Será como un estudio cinematográfico al aire libre. Lo que se viene es enorme. Lo cierto es que la reacción del público ha sido impresionante. Verlo en el puerto, saludar niños, conversar con trabajadores locales. Todos coinciden en lo mismo. Can Yaman no solo es una estrella internacional, es una persona sencilla que ha conquistado Tenerife. Los rumores ya corren en redes. ¿Habrá encuentros románticos con una actriz del reparto? ¿O será pura ficción aplicada a la vida real? El misterio está servido, y las teorías no paran. Así que prepárense, porque cuando esta serie llegue a las pantallas, no hablaremos de otra cosa. Hemos visto producciones grandes antes, sí, pero pocas con tanta pasión, expectativas y cariño como esta. Y ojo, que aunque muchos dicen que ya lo han visto todo en el mundo de las telenovelas, los que han tenido acceso al guión aseguran que aquí no hay nada típico ni previsible. Hay giros de trama que nadie vio venir, momentazos que te dejan sin respiración y escenas que, dicen algunos, podrían convertirse en iconos de la ficción televisiva. No exageran. Si alguien creía que las series turcas solo saben de romanticismo, Laberinto de las Mariposas llega para demostrar que también saben jugar con el suspense y la adrenalina. A los isleños, esto les ha dado un rollo especial. De repente, ves a vecinos contando anécdotas. Mi prima salió de extra.
mi cuñado les alquiló un barco, mi sobrino le hizo una foto y la subió a Instagram y se volvió viral. Y esa energía contagiosa ha convertido el rodaje en casi una fiesta popular. Nadie se siente invadido. Al contrario, es como si la isla entera tuviera un papel protagonista. Tenerife no es solo un escenario, es un personaje más. Y de Cannes, ¿qué podemos decir que no se haya dicho ya? Tiene ese toque de misterio, sí, pero también una espontaneidad que hace que la gente lo vea como alguien de casa. Hay quienes cuentan que lo han visto comiendo en pequeños restaurantes locales, probando papas con mojo, echándose unas risas con los camareros, y luego, unas horas después, lo ves frente a una cámara con una mirada feroz, persiguiendo a un villano o escapando a toda velocidad. Esa dualidad ha enamorado a todo el que lo ha cruzado. Lo mejor de todo es que este proyecto ha unido a actores que vienen de mundos muy distintos. Cada una de las actrices aporta algo único: fuerza, dulzura, misterio, inteligencia. Y esa mezcla femenina le añade matices increíbles a la historia. No es el típico relato de héroe solitario. Es más humano, más vulnerable, más real, donde nadie está completamente a salvo y cualquiera puede sorprender. Además, hay rumores de que la producción está considerando organizar un pequeño encuentro con fans cuando termine esta fase en Tenerife. Nada confirmado, claro, pero ya la gente fantasea. Fotos con el elenco, charlas, quizás una firma de autógrafos a lo grande. Sería el broche perfecto antes de que el equipo vuele a Madrid y empiece otro capítulo de esta aventura. Y pensando en Madrid, imagina la Gran Vía cortada, helicópteros sobrevolando, persecuciones por callejones estrechos, besos robados en estaciones antiguas, miradas intensas frente a edificios icónicos. Si Tenerife le dio al proyecto la frescura y la belleza natural, Madrid le dará ese aire urbano, cosmopolita, cargado de historias. Va a ser difícil no emocionarse solo de pensarlo. Mientras tanto, las redes sociales están que arden. Clips filtrados, sin spoilers, tranquilos, fotos del rodaje, comentarios llenos de corazones, memes divertidos. No pasa un día sin que el nombre de Can Yaman o el título de la serie se cuelen entre las tendencias. Y eso que todavía no se ha estrenado ni el tráiler oficial. Imaginen lo que vendrá cuando lancen el primer avance. Pero lo más bonito, sin duda, es ver cómo la gente siente que forma parte de algo grande. No es solo una serie, es una experiencia colectiva. Un pedacito de fantasía que se ha colado en la vida diaria y que la ha vuelto un poco más emocionante. Y si ya en pleno rodaje se respira esa magia, no quiero imaginar lo que pasará el día que podamos sentarnos frente a la televisión y darle play. Porque cuando llegue ese momento, cuando la historia de este agente traicionado pero invicto empiece a desplegarse ante nuestros ojos, no habrá dudas. Viviremos cada episodio como si se tratara de nuestro propio destino. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.